Durante la infancia nos predisponemos a formar nuestro carácter a partir de elementos de nuestro entorno. Nosotros como humanos somos un conjunto de cosas que provienen de diferentes fuentes. La educación que nos dieron nuestros padres, la que nos dieron nuestras escuelas, la cultura de nuestro país, la turbulenta vida en la sociedad y, en igual medida, lo que consumimos a través de medios de comunicación. Hace ya casi 100 años, la televisión llegó a nuestras vidas hasta volverse un fenómeno global. Pasó de ser un lujo a volverse un entretenimiento para toda la familia y en casi toda clase social, y eso incluyendo obviamente a los más jóvenes. Con el paso del tiempo las generaciones se adaptan al ritmo con el que crece la tecnología. Yo de niño aprendí fácilmente a usar el control remoto y a memorizar los canales de los dibujitos, y ahora los ves matando en TikTok y subiendo videos a Fortnite. Creo. Esto ocurre en una etapa en la que absorbemos tanto de nuestro entorno que conservamos información sin darnos cuenta. Pero la conservamos en nuestro subconsciente y basta un estímulo para que eso vuelva a vos, como un torbellino que dura un segundo, pero que te revoluciona. Esto es lo que conocemos como nostalgia, una sensación melancólica. Se trata de la pena de recordar a un amigo con quien jugabas de niño, un sabor que no volviste a probar, un momento donde te sentiste invencible que nunca se repitió. Todos tenemos algo que nos transporta al pasado. La nostalgia es universal, no tiene piedad con nada ni con nadie. A mí me gusta la nostalgia. Es un sentimiento agridulce porque a la vez que sonrío al traer a la memoria momentos que me hicieron feliz, es amargo saber que ya son parte del pasado, que no existen en ningún lugar más que mi memoria. Recuerdo muchas cosas que me hacen sonreír y otras que me dan ganas de tomar a mi yo del pasado y cagarlo a trompadas por ser un pendejo estúpido. Siendo una persona un tanto tímida, por muchos años me escondí de los demás y me refugié en la ficción. Jamás tuve una etapa de soledad absoluta en la que no tuve amigos, pero sí fui un chico más bien retraído que encontraba confort en las cosas que veía en la televisión o que leía en libros, lo que acabó forjando el carácter que hoy en día me define y que con el tiempo se volvió un puente hacia otras personas en las que encontré un sentimiento de pertenencia, amistades que a día de hoy conservo y valoro como ninguna otra cosa, que surgieron desde mi afición por estas historias. Tardes enteras viendo estos dibujitos, o repitiendo una película que ya había visto 100 veces, noches enteras escribiendo historias compartidas con otra persona al otro lado del mundo. Con el paso del tiempo uno madura y cobra perspectiva. Algunas personas abandonan esos placeres sencillos de la infancia. Otros se apegan más a ellos porque lo empezaron a disfrutar de otra manera. Y si soy sincero, creí por mucho tiempo que no había experimentado la sensación única de crecer con tu obra favorita de la que algunas personas hablan. Puede que quien esté viendo este video sepa de algún ejemplo, pero para mí no fue el caso. Dragon Ball ya había terminado cuando yo llegué al mundo. Naruto estuvo ahí, pero nunca sentí crecer con el protagonista a lo largo de la historia. Y con One Piece, que es mi serie favorita, no lo puedo sentir tampoco. Llegó a mi vida en un punto en el que ya me había formado casi por completo, tanto en mis gustos y mi personalidad, y aunque me ayudó a entender un poco mejor cosas sobre mí mismo, cuando miro atrás no siento que haya caminado con la serie. Por más que las disfrutara, no me sentía parte de la comunidad que ha acompañado a la obra y ha crecido con esta. Siempre me he sentido más bien como un testigo, más que un compañero de viaje. Al menos, hasta que conocí Dragon Ball Z a Bridget. No fue sino hasta hace unos años que reflexioné y me di cuenta de que si había algo allá afuera que me había acompañado mientras iba creciendo, era esto. Sí, le acabo de dar una introducción muy profunda y personal a un video en el que voy a hablar de una puta parodia de anime. Dragon Ball Z Abridged, a la cual voy a llamar Abridged para hacerme la vida más fácil, es una serie web creada por Team 4 Star, dedicada a parodiar la línea narrativa de Dragon Ball Z. Además de los 69 episodios que narran los eventos de la serie principal, cuentan con especiales, miniseries spin-off, cortos animados y hasta videos musicales. Todo esto suma más de
no sé, 1300 millones de visualizaciones en todo lo referente a Bridget, lo que la vuelve una de las webseries más populares que existen, incluyendo otras del género Bridget como SAO, Yu-Gi-Oh! O Hellsing Ultimate, la cual es también obra de Team 4Star. Es fácil atribuir parte de su éxito al propio legado de Dragon Ball, pero más que ser un producto que funciona por una base nostálgica únicamente dependiente de lo que es Dragon Ball en el anime, es su propio monstruo, uno que vive por su propia cuenta. Ya desde hace años se volvió su propia obra y es una experiencia que me ha marcado a un nivel muy personal. La he visto entera más veces de las que puedo contar y siempre estoy mirando algún episodio o viendo algún chiste en particular. De hecho, me guió mi vocación en el doblaje, que nació con el simple deseo de citar frases de la serie, intentando imitar el espectacular trabajo del equipo detrás, y acabó definiendo en gran medida mi sentido del humor, el cual, aunque pueda ser irreverente, siempre busca mantenerse en sus cabales sin ir a un extremo. Eso define a esta serie. Es un chiste jocoso hecho a expensas de su material original, pero que no busca faltarle el respeto con malicia. Sus autores entienden el peso de la franquicia y la aman por lo que es, pero no tienen reparos en caricaturizar su idiosincrasia. Good lord, the lungs on that boy. Y creo que para hablar un poco de cómo funciona su aspecto paródico, es pertinente que analice el primer episodio para localizar los elementos que conforman su humor. Si bien esta primera tanda de episodios se envejeció un poco mal, cumple muy bien con el propósito de brindarnos información concreta sobre lo que nos podemos encontrar si nos aventuramos a ver esta serie. Durante la llegada de Raditz se marcan referencias internas con la mención de Turles y Apul. Dragon Ball ha sido muy importante en la vida de las últimas generaciones, y por eso sus guionistas no temen escribir para sus fans. La genialidad de Bridget es que cualquiera puede disfrutar de la serie aunque no haya visto la original, pero los que primero se van a acercar y más la van a disfrutar son los que sí han visto y que conocen Dragon Ball. Luego se hace una introducción sencilla de los personajes y de sus personalidades, llevando rasgos de los originales a un extremo casi flanderizado, pero que por el carácter paródico y el propósito original de la serie, funciona. Krillin es un eterno perdedor y la serie se mofa rompiendo su inmersión a costa suya, o como el accidente que le dio amnesia a Goku en realidad le termina dando una contusión cerebral tan grande que le da al personaje un severo caso de estupidez aguda, terminal. But you know what they say, Vegeta. When you fall off that horse, you get right back up and you eat that horse. Come eat that horse with me, Vegeta. What the hell are you on about? Y el humor es hasta adorable, pero no en el sentido de que es tierno, sino porque te dan ganas de abrazarlo, de lo inocente y tonto que es. Cuando llega al punto de tener que revelar el giro de trama del inicio de Z, donde Goku se revela como un alienígena, lo satirizan lanzando un infodumping, acompañado con la idiotez clínica de Goku, y lanzando pullas también a Shyamalan porque, of fucking course. Hace chistes tontos como confundir a Raditz con Sonic, o el chiste del granjero conservador que cultiva, que no tienen ningún peso y están para no perder la atención del espectador, que marcan la diferencia entre el material original y el paródico desde el inicio, pero es como si fuera un episodio de South Park mal escrito. Pero funcionó en ese entonces, y aunque el humor es obsoleto, llegó a evolucionar hasta tal punto de que no parece pertenecer a la misma serie. Y eso es normal. Fue con el paso del tiempo que el humor evolucionó y se volvió consistente. Consciente de sí mismo, pero no chocante como un chiste con un final absurdo o un meme millennial, y es hermoso porque se trata de Dragon Ball, la serie que literalmente se olvida de sus personajes secundarios. Cuando Bridget hace este tipo de cosas, no solo construye su propio lenguaje interno, sino que parodia al original a través del contraste de sus elementos. Tenemos por ejemplo este primer chiste, hecho a expensas de Gohan. You're a wordy little bastard, aren't you? My mom wants me to become an ortho. Nerd! What? Y esto ocurre en el episodio 59. Gohan, what was that? It's French, Dad. Specifically my household, but it's really awkwardly... El humor es recurrente. Hay bromas que incluso se te pueden pasar por alto por una mala traducción o porque no entendés a qué se refiere. I am Lord Freezer, yes? Awesome! I'ma deck you in the schnoz. I'm sorry, that's a new one. En esta escena uno podría pensar que Freezer habla de Goku, que está sorprendido porque
no entiende qué le pasa por la cabeza, pero si volvemos unos episodios atrás, tenemos esto. The hell are you doing? Oh, sorry, it's a little hobby of mine. I hear these heroic speeches so wearily often, so I started making a mental list of how many times I've heard certain lines. You insane bastard! 190. Yeah? Well, we're going to f your face! Oh my! 12. Yo tardé años en entender este chiste, principalmente porque yo al principio lo leía con unos subtítulos muy mal traducidos, y no llegué a entender el chiste en su momento. Al crear una continuidad, Abridged no abandona su carácter de parodia. A diferencia de otras series del género, esta es muy referencial con su material original, a menudo con chistes que son más bien exclusivos del doblaje inglés. Tenemos por ejemplo el caso del segundo especial de Bardock, donde a este lo llaman un científico. Mi ignorante mente latina no podía asociar otra cosa más que la escena en la que demostró saber aterrorizar a la gente y que lo estaban inflando por ser súper inteligente como si fuese una mente científica. Pero luego me encontré con que originalmente el doblaje de Estados Unidos se había inventado que Bardock era un científico para reforzar el parecido entre Goku y Superman. Your father was an average fighter, Kakarot, but he was a brilliant scientist. Y ahí todo cobró sentido. Otro ejemplo es el antes mencionado chiste del granjero que cultiva, el cual se rectifica a sí mismo diciendo que su plantación es de zanahorias, algo que en tiempos recientes los directores señalaron que era una referencia al nombre real de Goku. Y es que esta serie está hecha por fans que la comprenden a un nivel sustancial, y por eso pasa de un humor simple que se aprovecha del absurdo a construirse a través de sí misma, utilizando los personajes y las situaciones a modo de sátira, casi como Dragon Ball fue cambiando con el correr de los años y fue progresivamente volviéndose más seria y dramática, y así creciendo con su público. Si bien es cierto que su principal atractivo es que es una parodia de Dragon Ball, su narrativa es autosuficiente y no depende del original más que como una guía sobre los hechos que pueden pasar. El equipo creativo toma libertades no solo a la hora de escribir a sus personajes, sino a la hora de reescribir los hechos. Escribir no es una tarea fácil. El autor es una figura de respeto porque puede crear mundos y transmitirlos a través de su obra, generarte toda clase de emociones, hacerte pensar y comprender su propia forma de ver el mundo. Y eso es en sí admirable. A menos que te llames J.K. Rowling, porque lo que considerábamos bien hecho era su worldbuilding y resulta que es tan cuestionable como su opinión sobre la ideología de género. Reescribir tampoco es sencillo. Puede que penses que tomar la historia de alguien y alterarla es más fácil porque solo basta conocer el material de otra persona y darle un nuevo contexto, a menudo haciendo algo como... no... Pero esa es la parte complicada. Si alteras un elemento que ya funciona, ¿cómo vas a hacer para que funcione de nuevo? Estás cambiando su propósito en el universo, y no va a encajar de la misma manera. Este formato audiovisual depende mucho del original, por lo que las opciones son reducidas. El equipo detrás no cuenta con recursos necesarios para tomarse libertades como la de crear un nuevo personaje que salga en cámara constantemente para que los cambios que le diste al original tengan sentido. Esto es algo que incluso retrasó la salida de un especial de la serie, que tuvo un final totalmente distinto al original y que, como tal, requería de un poco más de trabajo. Entonces, ¿cómo lograr que funcionen estos cambios? Y la respuesta de Team 4Star fue sencilla. Crearon a Nappa. Oh, shit. This will age well. ¿Se acuerdan de Nappa? No. Ese personaje que en la serie original es un Saiyajin fuerte, intimidante, de sangre caliente, cuya participación acaba siendo casi que testimonial, porque aparte de cagarse en todos los guerreros Z y ser vaporizado por Vegeta para mostrar que es más fuerte y cruel, no tiene mayor peso o una relevancia. Después de eso, chupa un huevo y parece que nunca existió. Team 4Star pudo haberse burlado de su irrelevancia tal como lo hizo con Raditz. So you're his brother, huh? Wow, that must mean you'll be involved in a lot of future events, right? Right? Y todo terminaría ahí, pero Nappa fue el personaje que llevó el humor de la serie a otro punto. El personaje que hizo despegar a Bridget y a Team 4Star. De ser un Saiyajin salvaje y agresivo, Nappa pasó a ser un hijo de puta tan insufrible, pero tan gracioso, que uno no puede odiarlo.
Se convirtió en el personaje que se come las escenas en las que aparece, y esto es en gran medida gracias a Takahata 101, su actor de voz, que le dio al personaje el tono y los manerismos correctos para ir acorde a esta reinterpretación del personaje. Kaiser Neko y Lanipator confirmaron que durante la fase de escritura el actor que interpretaba un papel contaba con más libertades a la hora de escribir para dicho personaje. Y a Takahata esto le vino como anillo al dedo, porque fue su carisma y su talento lo que convirtió a Nappa en el personaje que definiría Dragon Ball Abridged. Nappa funciona como un elemento individual, podés tener escenas exclusivas con él, pero donde más brilla es cuando su presencia crea una dinámica con otros personajes, del cual destaca, sin lugar a dudas, Vegeta. God damn it, Nappa. Nappa se vuelve la tortura inescapable del príncipe, un compañero de trabajo que Vegeta no tolera. Es así que se plantea un escenario interesante cuando vemos que Vegeta está cansado de él, porque al momento de su muerte su significado es totalmente distinto. En lugar de eliminarlo por su debilidad o por no ser capaz de moverse, Vegeta lo remata porque colmó lo último que le quedaba de cordura. The Dragon Balls don't work. What? Oh, and I totally killed that guy. Oh well, at least we still had fun getting here, right, Vegeta? Vegeta? Remember the bug planet? Vegeta? 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 Este es el principio básico de la reescritura de una historia. Colocás a los personajes en un mismo contexto, pero haces cambios en aspectos como la personalidad de los mismos para que los sucesos cobren otro significado. Y esto funcionó tan bien que el primer cambio valiente de la serie fue cambiar el destino de Nappa, hacerlo algo tan ridículo que era perfecto para él, porque había una mina de diamantes ahí. Nappa lo cambió todo. A nivel básico, Nappa funciona a base de pura estupidez. Pero lejos de asemejarse a algo propio de series como Tío Grampa, donde reina el absurdo y el ácido, su caso gira en torno a un carácter bien marcado que lo hace sólido. Es el magnum opus de la obra, y todo gran personaje ha seguido esta misma línea. El equipo entendió esto y se enfocó en que los personajes contaran con una personalidad que los hiciera graciosos por su cuenta gracias a un contexto, pero que fuera mediante las interacciones que saliera a relucir todo el potencial del humor. Y conforme fue pasando el tiempo, esto se pulió más y más. Ya no se reducía a esperar un chiste a expensas de la serie, o una referencia a un elemento externo. Ya no podíamos esperar únicamente un humor meta, sino una historia que se contaba usando a los personajes y sus cualidades que los convierten en material humorístico como combustible de la trama. El tiempo fue pasando y a medida que Internet evolucionaba, Dragon Ball Abridged encontró su lugar en la cultura del Internet, y a su vez empezó a crecer con su público. El equipo creativo fue siempre muy exigente con lo que hacían, y podemos ver que son muy críticos con los primeros episodios de la serie a día de hoy. Fue en este proceso constante que la serie maduró y se graduó de los estándares iniciales que manejaba en un comienzo. El primer chiste de la serie es uno más propio de una stoner movie, y su setup original es una historia que no ha envejecido del todo bien y la gente ya no la valora tanto como lo hacía hace 2 décadas. Dragon Ball es una serie que empezó con una idea simple. Su contexto y propósito inicial fue fresco en el medio y se volvió un pilar en la industria que a día de hoy la marca como ninguna otra. Y con el transcurso del tiempo optó por otros rumbos y se propuso experimentar en otros aspectos. Puede ser de tu gusto o no, pero incluso dentro de su fórmula repetitiva, Dragon Ball Z era valiente en la estructura de sus sagas. Y de igual manera, Abridged se fue volviendo más ambiciosa con el transcurso del tiempo. Esto es algo que podemos percibir en la estructura de sus episodios, pasando de referencias a la cultura popular, chistes que rompían la seriedad de las escenas y humor de caca pero pis, para luego transformarse como Goku en el planeta Namekusei, en la mejor versión de sí misma, aprendiendo a utilizar el humor para acompañar a la historia y a veces ser el combustible que la hacía avanzar, ya sea mediante un giro de trama o un desencadenante para los hechos, y llevando la historia por una ruta diferente, creando gags que se volverían parte de su propia cosmología y plantando semillas que crecerían en lo que son los arcos de personaje. Podemos ir al capítulo 1 y al 31, los inicios de la primera y la tercera temporada respectivamente, y ver que son tan diferentes que no pueden ser comparados siquiera, porque parecen de shows diferentes. Esta metodología en constante desarrollo hizo a sus personajes más profundos e interesantes y favoreció a la historia porque los hechos transcurrían ahora por ellos, por sus defectos y sus virtudes, y no porque simplemente pasan las cosas. Los colocó en dinámicas nuevas que daban un valor agregado a las escenas. En el original Freezer es un tipo aterrador e imponente en todo momento, que solo pierde la compostura cuando Goku toma la sartén por el mango y domina la batalla,
La parodia no busca alterar quién es Freezer realmente, sigue siendo un tipo aterrador, pero que pierde la capacidad de dominar la situación aunque esté ganando el combate, porque la idiotez de Goku lo hace incapaz de entender las amenazas que tanto ha disfrutado haciendo a sus víctimas. How did you like that game, monkey? It was okay. What? You... It was no Donkey Kong, though. That is a pie level. Lo que lo pone de los nervios. Y en contraposición, Cell adora esa simpleza en el protagonista, lo que lo acerca a Goku y demuestra que son muy parecidos en ese aspecto. Y este es tan excéntrico que su papel antagónico es de hecho mucho más disfrutable que la idea del ser que busca ser perfecto y destruirlo todo. Cell lo hace por ego en ambas versiones, pero este es más carismático que el original y mueve la trama con un remate constante, además de que su afán por la perfección lo lleva a ser un perfeccionista en todo lo que hace. How did all these squares make a circle? No, it's fine, it doesn't bother me, it bothers me a lot, and that one's still green! De hecho, es el único personaje que protagoniza una serie de spin-offs. Bueno, perdón, 2 series de spin-offs. Esta complejización de los personajes adopta muchos elementos diferentes que nunca dejan de conectarla a la original, e incluso retroalimentándose del contenido nuevo que la franquicia ha generado en los últimos años. Un buen ejemplo de esto es el chiste número 17 con el bote. I never did get that boat. Su último diálogo es un remate a este chiste, pero se conecta con Dragon Ball Super y los motivos del personaje para participar en el torneo del poder, que son una mierda, pero ese es otro tema. Pero no digo esto para cagarme en Super, porque ya tengo más videos donde hago eso, sino que quiero remarcar que la parodia cimienta la motivación canónica del personaje, algo que nunca se vio en su material original. En ambas líneas temporales, dentro de Bridget, 17 sugiere ser un guardabosques, tanto como una motivación dentro de su yo más sanguinario, como en el adolescente sarcástico y bravucón, tomando elementos de su personaje para insinuar ese anhelo que, insisto, nunca fue insinuado en la serie original. La caracterización de los personajes los empuja a manejar un tono diferente, a veces desembocando en arcos de personaje, como lo son el de Vegeta, Goku y Gohan, los que considero los 3 personajes principales de la serie y en los que me voy a enfocar para hablar de este tema. Vegeta en Abridged es... un personaje muy interesante. Conocido como un símbolo de orgullo en la franquicia, la cual es su característica más relevante, la serie usa esto para transformarlo en un chiste a sus expensas. Le infla el ego para luego humillarlo física y mentalmente. Los autores no tienen reparos en humillarlo, mostrándolo como un indeseable y ridiculizándolo aún frente a aquellos que son más débiles. You know, if you're gonna skulk around, you could at least try to not be a total dick about it. Oh, you're right. Allow me to try again. Hello, Earthling. How's that gaping chest wound? Just fine. How's your spine? I'm giving you a 5-minute head start. Es mucho más pesado, pero irónicamente muchos de los mejores momentos de la serie lo involucran en este tipo de situaciones. Su temperamento lo hace blanco fácil para cualquier personaje que sepa cómo responderle o que, como Goku, sea tan estúpido que lo haga inconscientemente. Okay, consider yourself beef jerky while I'm filet mignon. Ooh, I like both those things. I'm going to start beating you now. I don't know when I'll stop. Vegeta es el plato fuerte de esta serie. Su arco de crecimiento es algo casi de fondo, pero se hace desde la línea argumentativa que maneja la historia hasta ese punto. Desde reconocer a Trunks como su hijo, llorar su muerte en un arrebato y pedirle perdón a Gohan por actuar sin pensar antes. Sorry. Oh, wow, we are fun. Es fiel al personaje y lo lleva a redescubrirse en futuras instancias donde se recalcan sus defectos, haciendo que pase de esto I don't listen to bastards. a esto. Good night, my son. Y me duele que no se pueda profundizar más en todo este aspecto. La serie estaba apuntando a un crecimiento de personaje que iba a llegar a puntos muy especiales, pero que por motivos obvios es muy difícil que lleguemos a ver algún día. Pero al menos tenemos este clip, el cual Animator, su actor de voz, subió a Twitter. Goodbye, Bulma, Trunks, and even you, best buddy. Y es hermoso, porque apunta a todo lo que pudimos llegar a ver en la serie principal. Al menos en Dragon Ball Z Shorts se está continuando con esta idea.
en la que Vegeta está pasando por una etapa de maduración que completa huecos en el personaje dejados en la serie original. En pocas palabras, si te gusta Vegeta, vas a ver un personaje muy divertido que respeta su esencia y que construye un crecimiento muy respetable, pero que sigue siendo una parodia que está destinada a burlarse de él. Y si no te gusta Vegeta, no sé por qué, bueno, vas a disfrutar viendo cómo fracasa y lo humillan a cada rato. Todos ganan. Por otro lado, Goku. Goku es uno de los personajes más amados, bastardeados, sobrevalorados y malinterpretados de la ficción en general. He sido fanboy, le he criticado duramente, pero lo cierto es que muchas de las quejas que se le ponen al personaje son exageradas o carentes de contexto. En la serie original, Goku es un niño que no entiende el mundo exterior porque ha vivido aislado y que va madurando poco a poco a medida que viaja y conoce ese mundo que le rodea. En la segunda parte es un joven adulto combatiendo con sus raíces hasta que aprende a aceptarlas como parte de su identidad y madura aceptando su lugar en el mundo, abriéndole así el camino a la siguiente generación, con virtudes y defectos por igual como cualquier persona. Y ya en Super es casi siempre un boludo a pilas. Acá no es el caso. Goku es una persona completamente disfuncional y si funciona como protagonista y héroe involuntario es a base de estupidez. Pero a diferencia de lo que vemos en Dragon Ball Super, funciona porque el tono y el objetivo que maneja Bridget es otro. Todo cuanto ocurre con él en pantalla es porque es demasiado estúpido para entenderlo, pero hay algo del Goku original que sigue ahí. Aún está hambriento de acción, tan inocente que sus disfuncionalidades son más divertidas. Es esta carencia lo que hace de Goku un personaje divertido y que a su vez provoca cambios en la historia. Su obsesión lo hace cometer actos irresponsables que acaban poniendo en peligro a todos. La historia va construyendo un último acto de redención a través de los últimos capítulos en los que Goku revela ser Kira al haber estado formulando un plan muy complejo con el objetivo de fomentar el crecimiento de su sucesor. Esto le da algo de crédito a su habilidad de previsión, pero no va a romantizar su comportamiento irresponsable dándole la razón y dejando que todo esté en orden. Todos los personajes son conscientes de cuán disfuncional es Goku y en especial su hijo Gohan, que le guarda un rechazo muy fuerte. Pero no nos desviemos todavía porque de Gohan tengo mucho que decir. Es durante los últimos compases de la serie que Goku aprende que la visión que él tiene del mundo no es la que la gente tiene, ni siquiera cuando se trata de su hijo. Y su posterior sacrificio frente a Cell adopta otro tono cuando se toma todo ese aprendizaje en cuenta, pidiéndole perdón a Gohan por ser tan irresponsable, así como dándole palabras de ánimo y amor que todo padre le debe dar a su hijo antes de hacer un último acto de entrega para intentar enmendar sus errores, despidiéndose de él con las mismas palabras que la serie siempre usó para reírse de su falta de conciencia paternal. Think, what would Dad do in this situation? Bye, son. I'm beginning to think I have issues. Mediante el giro emocional que viene con el contexto que maneja en esa situación. I'm proud of you, Gohan. Bye, son. El momento en que le da a Gohan el apoyo que necesita es tan fuerte porque durante casi toda la serie Goku no parece estar consciente de Gohan como una persona, mucho menos como su hijo. Pero no por maldad o egoísmo, sino por una simple ignorancia que desaparece cuando comprende los sentimientos de su hijo y encuentra la forma de confesarle los suyos para que pueda entenderle, así como él logró entender a Gohan. Por eso, cuando todo llega a su clímax y él se sacrifica por el bien de todos, habiendo perdido a su padre luego de que éste se disculpara por todo el mal que le causó de manera inconsciente, Gohan comprende su lugar en el mundo. Llevo 2 años sin saber cómo afrontar este guión. Estoy escribiendo esto con el fin de hacer girar los engranajes de mi cabeza de una vez. Y es todo por esta parte. Por no saber cómo afrontar el momento en que tenga que hablar de Gohan. Porque no se reduce solo a él, sino a todo lo que representa Dragon Ball en mi vida. Les voy a contar una historia. Hace unos 18 o quizás 19 años vi Dragon Ball Z por primera vez. Fue un jueves a la noche, porque sí, soy tan otaku que me acuerdo hasta del puto día.
Y fue durante un bloque de 1 hora de Dragon Ball Z en Cartoon Network. Era la primera vez que me paraba a verlo porque no había nada más a esa hora en los otros canales y eran dibujitos, lo que al Calaca chiquito lo hipnotizaba. Bueno, al Calaca de ahora también como que lo hipnotiza un poco. Estaban transmitiendo el episodio cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin 2. En aquella época la violencia a la que yo estaba acostumbrado era muy distinta, y lo que vi fue impactante. Esta violencia era directa, cruda, incluso para los ojos de un niño tan joven como yo. Pero su crudeza no se reducía a lo visual. Aún recuerdo con claridad oír a Cell ordenar a sus hijos matar a los personajes, palabras que se quedaron marcadas en mí. Falta muy poco para que se enfade. Muy bien, ahora escúchenme, Cell Juniors. Ya se terminó la hora de jugar, pero si quieren matarlos, pueden hacerlo. No dijo destruirlos. No dijo acabarlos, no dijo siquiera eliminarlos. Habló sin rodeos, sin eufemismos. Estaba hablando de una violencia directa y realista, algo que mi inocente mente de infante no supo procesar en ese momento, pero que estaba aderezado con un sentido de espectacularidad y poder distintos a los habituales. Insisto, mi concepto de las peleas eran las de Pokémon o los Power Rangers. Acá los personajes no posaban, no hablaban con un tono heroico, ni mandaban a sus perros a matarse entre sí. El tono era completamente distinto, porque aunque pudieran volar, se sentían como personajes reales peleando. Y entre toda esa violencia tan fuerte, lo que más destacaba era ese niño ahí atrás, de rodillas, mirando con impotencia la escena. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Yo solo podía entender una cosa. Ese monstruo verde con alas era el villano, torturando a sus enemigos y provocando al muchacho que se aferraba desesperadamente a un sentimiento reprimido. No recuerdo lo que despertó en mí cada momento del capítulo, no recuerdo las palabras de 16 o su muerte, pero sí lo que provocó con eso. Cuando Gohan lanzó su grito de rabia y dolor, descubrí por primera vez lo que es emocionarse viendo algo. Un niño tímido que no se atrevía a alzarse había explotado frente a mí, dejando salir todo lo que había guardado. Y en ese momento el episodio terminó, dejándome en la oscuridad de mi cuarto. A partir de ese momento cambié. Dragon Ball fue el primer anime que despertó una adoración en mí. Antes habían estado Pokémon, Digimon y algún otro que estoy ignorando ahora, pero lo que hizo Dragon Ball en mí no tuvo nombre. Si estoy en este momento hablándoles es por Dragon Ball. Así que el culpable de que yo esté sufriendo mientras edito este video es el puto Toriyama. La trilogía de capítulos finales de Dragon Ball Abridged es el clímax de toda su obra, del trabajo que durante 10 años mantuvo al equipo al pie del cañón, y podemos ver que todo el amor que sentían por Dragon Ball y por Abridged se plasma en lo que es el final perfecto. Gohan ha sido el blanco de una broma cruel a lo largo de la serie. But Dad, it's been almost 2 years. I know, but I gotta go talk to this purple stranger. But hey, yeah, cool. Quizás en otra ocasión nos paremos a discutir sobre qué tan cierto es esto en el canon, pero esto es Abridged y todo se vale. A lo largo de la serie, la indiferencia de Goku hacia su hijo va fomentando un sentimiento de frustración e ira reprimida que alimenta el poder de Gohan. Contrario al original, donde este estado es lo que hace salir todo su potencial y que nace de ira accidental y errática, acá se utiliza eso para que Gohan exprese el rencor y la rabia reprimida hacia la vida que le ha tocado, a través de esos arranques que explotan su carácter. Lo vemos con Nappa, con Ginyu, con Freezer y sobre todo con Cell. La ira de Gohan pasa de ser un elemento narrativo usado para mantenerlo relevante a ser un aspecto fundamental que enaltece al personaje, le da un defecto. Porque Gohan es un pacifista, una persona que no disfruta de la violencia, pero que se deja llevar por esta. Gohan es consciente de esta faceta suya. Sabe que la rabia que le posee lo lleva a convertirse en ese aspecto que más odia de sí mismo. Y para mí eso es algo difícil. Les voy a contar una cosa, toda mi vida he sufrido de problemas de ira. Es un aspecto de mí con el que a día de hoy sigo combatiendo, que sigo tratando. Sin saberlo me había identificado en Gohan, en su lucha por no explotar, por ser la mejor versión de sí mismo, por ceñirse a unos ideales nobles, pero ingenuos. En el primer tercio del episodio 60 llegamos al punto máximo en la historia de Gohan,
enviado a pelear contra Cell por su padre, que ignorante de que su hijo es su propio ser, piensa que es algo que él también desea. Al final del episodio vemos a Gohan finalmente dejarse llevar cuando comprende que sus principios son inútiles, que se está conteniendo por unos valores que ignoran al resto del mundo y lo vuelven egoísta. Entiende por fin que no se trata de luchar por placer como lo hace su padre, ni con el fin de alimentar su ego como Vegeta, sino con el objetivo de proteger a aquello que valora. Los escalofríos me invaden cada vez que vuelvo a esta escena, con Day of Fate acompañando el montaje y explotando junto a Gohan cuando rompe su límite. Incluso ahora, mientras escribo esto, me siento así, recordando las lágrimas de Gohan secarse mientras este se centra en su objetivo. Y lo mejor de todo es que esto no ha hecho más que comenzar. En la segunda parte vemos a Gohan dejarse llevar, pero no solo atacando a sus enemigos, sino que desahogándose, diciendo todo lo que se ha guardado por años. Entendemos por fin que lo que realmente le molesta es ser mitad Saiyajin, insultando a Vegeta y recriminándole a Goku. El desprecio de Gohan es hacia aquellos defectos que él entiende como parte de su herencia, y no se molesta en ocultarlo ahora que la sangre se le ha subido a la cabeza. Vemos que su rabia se dispara en todas direcciones y con buena razón, porque sus miedos y preocupaciones estaban en lo correcto, porque con la suficiente presión terminaría por explotar y convertirse en aquello que odiaba. Gohan adopta un carácter sanguinario, se niega a eliminar a Cell en el momento por el placer de verlo sufrir y rechaza el consejo de su padre con la misma agresividad. Gohan es imperfecto, deja ver su inexperiencia dejándose llevar por un sentimiento enajenante que lo hace sentir por encima de todo y de todos, y termina cagándola por esto mismo, lo que provoca el sacrificio de su padre. Gohan le tenía mucho rencor a Goku, y con buena razón. Pero momentos antes, este se confesó y le ayudó a entender la forma en la que veía el mundo. Claro, esto no lo justifica, no excusa a Goku. Pero Gohan lo comprende y lo acepta. El grito de dolor de Gohan, el momento en el que se culpa a sí mismo por lo ocurrido mientras Krillin intenta consolarlo y... Gohan! What? Dragon Balls. Oh. Yeah. Amo esta serie. Y con esto finalmente llegamos al último episodio. El último episodio de verdad. A Bridget se ha encargado de cuidar y trabajar a sus personajes secundarios con mucho mimo. Y lo podemos ver en la muerte de Trunks, donde el exterior se disipa para enfocarnos en Vegeta durante su shock, con las voces de Yamcha y Krillin oyéndose ahogadas mientras hablan sobre lo que ha sido para ellos experimentar la muerte. Es un momento inquietante porque nos paramos a experimentar la muerte de Trunks a través de Vegeta y percibimos lo que él percibe. Está viendo a su hijo muerto, mientras escucha por lo que tiene que estar pasando en ese instante. Y es algo con lo que sabemos que puede empatizar al haber muerto en el pasado y de una forma prácticamente idéntica. Pero es así con todo. Gohan arrojándose a salvar a Vegeta porque por primera vez en su vida la estupidez que hizo la hizo por amor, y Vegeta disculpándose por haber actuado sin pensar, habiéndole costado un brazo a Gohan antes del combate final, para luego redimirse siendo la ayuda que Gohan necesitaba para ganar. Ten Shinhan y Yamcha confesando su amor no gay, Piccolo afirmando que es el mentor de Gohan, enseñándole que no tiene que tener miedo en el momento de la verdad, y Gohan respondiendo a esto, sorprendiendo a su maestro al preparar su Kamehameha con un brazo. Cell incluso mostrando respeto a su manera hacia Gohan, Krillin pidiéndole a Shenlong retirar las bombas de los androides con el fin de darles una vida tranquila sin tener que preocuparse de explotar, y Goku lanzando sus últimas palabras de aliento a su hijo de la manera que él sabe, aquellas que necesitaba oír para ponerse de pie y continuar luchando. Todo ocurre de la manera que Team 4-Star siempre lo hizo, balanceando el humor con la tensión, rindiendo tributo al original y respetando su propio contexto, manteniendo su esencia. ¿Cómo no voy a emocionarme cuando Goku grita? You are more than just my son. You are Son Gohan. Now plant your feet, grit your teeth, and eat that horse! Es que es demasiado bueno, no para ni un segundo. Pero vamos a bajar 2 cambios para hablar de la parte más importante del episodio y cómo Team 4-Star nos estaba hablando a nosotros, la audiencia,
a través de las últimas palabras de Goku. Durante toda su emisión, Team 4-Star luchó con el ya conocido problema del copyright que existe en YouTube. Al ser un producto hecho a base de una propiedad con derechos de autor, no fueron pocas las dificultades que tuvieron que atravesar para poder mantener a Bridget al aire. No estamos hablando de 3 chicos haciendo esto en su tiempo libre con un par de amigos más haciendo las voces. Team 4-Star es una empresa y tiene gente por la que preocuparse, a quien debe pagar porque vive de lo que hacen. Y sabemos bien que YouTube es una mierda y que este tipo de contenido es una bomba de tiempo que espera la mínima alteración en los términos y condiciones del fair use para explotar y borrar el canal junto con todo el trabajo de más de una década de decenas, si no es que de cientos de personas, lo que ya ocurrió en el pasado. Sumado a esa presión, el estrés de mantener en vigencia un producto creativo no es fácil. Guionizar, grabar, editar y dirigir un proyecto de esta magnitud no es tarea para una sola persona, no es algo que se haga así como así. Y el estrés que supuso en su equipo era evidente. Hubo una pausa entre el episodio 59 y el 60 de un año en el que no hubo una actualización, y el equipo salió a disculparse y decirnos que fue todo culpa de Grant. Pero bromas aparte, ellos nos dieron explicaciones de por qué había ocurrido esto, refiriéndose al tema como un asunto personal. Lo primero que pensé en ese momento fue que estaba bien, que ya volverían, que todo iba a continuar con normalidad. En febrero de 2020 se subió un video a Team 4-Star donde Scott Frerichs y Nick Laney, co-creadores, directores, guionistas, editores, actores de voz y mucho más, confirmaban que tras la pausa de más de 2 años desde el epílogo de la saga de Cell, la serie ya no continuaría. Dragon Ball Abridged es la materialización del proyecto de unos chicos que un día comenzaron esto por diversión, pero que vieron cómo se convertían no solo en su trabajo, sino en una parte fundamental de sus vidas. Y esto viene con lo bueno y con lo malo a partes iguales. El fenómeno de internet que los llevó a la popularidad, las convenciones, ver su trabajo subtitulado a decenas de idiomas diferentes, ser la fuente de trabajo de tantas personas talentosas, así como la fuente de entretenimiento y risas de millones de personas en el mundo. Pero con ello vinieron las presiones, vino el estrés, y poco a poco el equipo se habrá empezado a desgastar, a sufrir de este agotamiento con su obra magna, el conocido burnout o síndrome del trabajador quemado. El equipo empezó a sentirse agobiado. La responsabilidad de enviar algo al mundo los estaba superando, junto con la presión de que al hacerlo podrían infringir las reglas del copyright y poner en peligro el canal junto con todo lo que habían hecho. El burnout es algo común en todos los trabajos creativos, y muchos de ustedes podrán confirmarlo e incluso decirme sus experiencias con ello. Yo mismo llevo escribiendo este guión por 2 años y medio y logré llegar a esta parte al forzarme a salir de este, en el que llevaba meses estancado intentando concretar un sentimiento difícil de tocar y explotar como Gohan en su momento clave. Hoy más que nunca sé lo que sienten en Team 4-Star, entiendo lo que los llevó a hacer lo que hicieron. En aquel video no estábamos viendo a Kaiser Neko y a Lani Pator, los responsables de Dragon Ball Abridged, estábamos viendo a Scott Frerichs y Nick Laney, los chicos que hacían una parodia de su serie favorita, contándonos por qué ya no se sentían motivados a seguir adelante con su creación, por qué se sentían limitados creativamente y por qué Dragon Ball Abridged no volvería en su 4ª temporada. Internet lloró la pérdida mientras aplaudía que estos chicos nos hayan traído tantas horas de diversión gracias a su esfuerzo y su creatividad. Por eso en la 3ª parte todo cierra, el universo se equilibra y Goku nos acompaña en los últimos compases, pero no es Goku, sino el equipo creativo, agradeciendo nuestro apoyo y nuestra compañía durante tanto tiempo, deseándonos lo mejor y mirando al futuro con esperanza. Dragon Ball Abridged llegó en una etapa muy temprana de mi vida. Creo que tenía 11 o 12 años. De hecho, la serie evidentemente no llevaba mucho tiempo al aire cuando la conocí. En aquella época estaba obsesionado con Dragon Ball. Era una cosa muy fuerte en mi vida. Y no entendía muy bien el inglés porque bueno, era joven y aunque podía llegar a entender algunas cosas,
no era muy bueno en ello. Así que lo empecé viendo en canales que lo resubían, que lo subtitulaban. Y en esa época lo veía junto a un amigo. Y nos juntábamos en el ciber a pasar el tiempo simplemente viendo y reviendo los episodios uno tras otro. Estábamos pegados a la pantalla. Y no solo porque era Dragon Ball, más allá de eso, sino porque ¡Son of a bitch! decían malas palabras. Para un niño de esa edad, ese tipo de humor tan controvertido era puro, era lo único que buscaba. Ese humor estaba muy fuera de lugar. De hecho, no podíamos adelantar ninguno de los remates, hasta el punto en que todavía recuerdo cómo reaccionamos a este chiste. Vegeta! Look! Oh, come on. Las carcajadas que soltamos ese día fueron inolvidables y de hecho nos seguimos riendo de eso durante meses, y estoy seguro de que si hoy voy y lo busco y lo digo, se lo recuerdo, nos vamos a reír igual, porque fue así de fuerte para nosotros en esa época. Y no era porque estaba cansado de Dragon Ball en absoluto, solo que Team 4 Star nos dio algo diferente. Era algo que no estaba dentro de lo que se esperaba de Dragon Ball. Era más juvenil, se reía de sí mismo y lo hacía muy especial. Habrán pasado unos 3, 4 años y casi que me había olvidado de la serie, porque cuando intenté seguir viendo los episodios que conformaban la segunda temporada, no estaban subidos con subtítulos lógicos, coherentes, buenos. Entonces me perdí en ese momento porque no entendía lo que estaba pasando. Sí, no tenía sentido seguirlo así. Pero un día me acordé de esa serie de Dragon Ball en el que decían malas palabras y salían pokebolas de la mano de Nappa. Eran ridiculeces, tonterías. Pero me puse a investigar y la encontré. Algo que no esperaba hacer, de hecho. No esperaba que aquella pequeña tontería que había visto hace años atrás fuese lo que era. Que hubiese continuado. Que hubiesen más episodios. Y fue en ese punto en el que no me pude separar de la serie. Claro, era diferente. Habían pasado los años, el humor había cambiado un poquito, se iba evolucionando. Y yo ya no era el mismo, no era un niño de 11, 12 años que se había aprendido de memoria los episodios. Pero la disfruté igual. Porque yo había cambiado, pero la serie también. Era diferente incluso a como yo la recordaba, pero la amé de todas formas. No era tan absurda. Para ese punto ya habían logrado establecerse mejor, pero me encontré riéndome más seguido. Quizás es porque entendía algunos chistes que antes no, o porque simplemente crecí con ello. Y fue entonces que se lo mostré a mis amigos, quienes lo amaron igual que yo. Nos reíamos a cada rato cuando recordábamos las escenas o hacíamos chistes al respecto. Uno incluso en su cumpleaños nos pidió a todos que hiciéramos silencio y solo se paró y dijo: soy hilarante y van a citar todo lo que yo digo. Nadie más que yo lo entendió, pero fue un momento muy bonito. De hecho, recuerdo que para el final de la serie, tras esa larga pausa de un año que tuvieron en lo que liberaban la última tanda de episodios, nos juntamos con mis amigos a verlo en casa. Era como si estuviésemos
juntándonos a ver, no sé, el final de la final de un partido, la final de una copa, o cualquier otra cosa, cualquier otro evento. Nos juntamos a ver eso juntos porque era algo que compartíamos, como si fuéramos niños también de vuelta, mirando la tele con nuestros amigos en casa. Yo realmente no podría explicar cuánto significa esta serie para mí al completo. Cuántos amigos hice en todos estos años, cuántas cosas aprendí a decir o cuántas cosas aprendí o decir cómo estoy donde estoy, si no es gracias a esto. De hecho, casi todo es un testimonio personal. Estoy hablando a partir de mi propia experiencia con la serie. Es una serie que amo de principio a fin, con sus virtudes y sus defectos, con sus puntos altos y sus puntos bajos. Y sí, me dolió cuando me enteré de que la serie no iba a continuar. Me dolió saber que aquello con lo que había crecido estaba llegando a su fin, que no iba a haber temporada 4. Pero yo sabía que no importaba, porque ya nos habían dado un final, un verdadero final. Uno que usaron para hablarnos directamente a nosotros. Es como si supieran que, a pesar de que habían dicho que iba a continuar, ellos sabían que la serie terminaba ahí y lo usaron para dar una despedida. Y ahora solo nos queda mirar adelante y continuar. Muchas gracias, Team 4Star, por todo ese compromiso, ese esfuerzo y ese amor que le pusieron a su proyecto, y por darnos a nosotros Dragon Ball Abridged, la parodia perfecta. Y aquí está. Finalmente logré hacer el análisis de Dragon Ball Abridged. Wow, me pregunto qué le depara a mi canal. Nada. ¿Qué? Eso es todo. ¿Me estás jodiendo? ¿Después de semejante video? Sí, lo siento. Pero voy a hacer mejores videos, ¿verdad? Sí, pero... no. Y bueno, ¿qué más me queda por decirles? Gracias si llegaste hasta acá. Me demoré muchísimo con este video y sé que estuve muy desaparecido. Más allá de algunas cosas que estuve pasando personalmente, no. El tema del audio ha llegado a un punto en el que ya no lo podía tolerar más. Tengo un buen micrófono, pero mi placa de audio es una cagada, entonces estoy grabando de otra manera que dentro de todo se puede escuchar un poquito mejor y digamos que me desanimaba mucho tener que editar un audio que se escuchaba tan roto y no quería, ya de por sí no me gusta escucharme y lo hacía más difícil. Pero me terminé forzando a hacer esto porque me parece que me lo tenía que sacar del pecho en algún momento y quiero que sea... Me encantaría poder hacerlo con todo en orden, con un buen micrófono, con una buena placa de audio, pero no quería aguantar más para sacar este video porque es algo muy especial para mí y es algo de lo que quería hablar desde hace mucho. Simplemente espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de lo que les dije y eso. Si les apetece, quédense, denle un like, suscríbanse al canal, me pueden seguir en Twitter. Realmente no les puedo prometer nada sobre la constancia del canal, pero quiero que las cosas sean así, como este video. Contarles todo, decirles todo lo que tengo en el pecho y hacerlo especial de alguna manera. Creo que es lo mejor que puedo hacer, que es lo que tengo que hacer
para sentirme yo contento con lo que hago. Y creo que esa es la mejor manera de hacer las cosas, haciéndolas con amor. Si no, uno no puede mirar atrás y disfrutar de lo que hizo. Espero que estén muy bien y bueno, sin más que decir, me despido. Yo soy Calaca, hasta siempre, buenas noches.